Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar en esta mesa con estos compañeros cuyo trabajo he seguido desde hace tantísimos años y en una fecha tan importante para el sindicato. La verdad han salido cuestiones muy interesantes y la de los verificadores es una de ellas, ¿no? A mí me gustaría, antes de nada, dejar algo claro, sobre todo para que los propios propagadores de bulos no nos las sigan colando. Nos han enseñado a estudiar el bulo como un fenómeno en sí mismo. Un fenómeno que provoca un discurso de odio, que provoca polarización. Realmente, por ser claros, es una obviedad, pero el bulo es un producto, no es un fenómeno. El bulo es un producto de una estrategia de manipulación de la opinión pública con fines políticos y económicos. Con lo cual, para no sobredimensionar, digamos, la visión del entorno digital y la importancia de las redes sociales y los medios digitales, antes de nada yo creo que habría que subrayar esta obviedad para que no nos la sigan colando. El bulo es un producto. Si ampliamos el foco, veremos una estrategia de manipulación de la opinión pública. Si a mí me preguntasen si estamos mejor que hace unos años, digo, por arrojar un poquitito de luz en todo este debate, porque es cierto que estamos rodeados de bulos, de mentiras, también estamos rodeados de información honesta y de información que se está abriendo camino. Si pensamos en el franquismo, realmente el monopolio de la información y de la desinformación prácticamente la tenía uno o dos medios de comunicación. Si pensamos en los años incipientes de la democracia, veremos que se seguía desinformando efectivamente y que se seguía informando por un grupo de medios muy pequeños. Si nos ponemos en los años 90, entenderemos que ese monopolio de la desinformación y de la información, porque seguía habiendo desinformación, lo tenían un puñado de medios, de grupos de comunicación. El gran cambio que yo veo ahora es que podemos mirar a los ojos de esos grandes emporios de la comunicación y ponerlos colorados porque nos están mintiendo. Y podemos hacerlo sin que eso se nos lleve por delante, con lo cual sí, estamos avanzando, aunque desde luego quede mucho por hacer. Ha salido la cuestión de los verificadores. La cuestión de los verificadores es una realidad que encierra el propio bulo. Es decir, cuando un producto como un bulo cobra fuerza, nos convencen al resto de que necesitamos verificadores. ¿Cómo que verificadores? Los medios de comunicación tradicionales somos suficientes para decir que una noticia que corre como la pólvora es una mentira. Pero nos han convencido de que se necesitan verificadores. Lo digo porque estamos dando por hecho realidades que tenemos que parar y tenemos que pararlas cuanto antes. Y si seguimos viendo el bulo como un producto, no lo conseguiremos. O sea, el bulo no es un fenómeno, el bulo es un producto y es un producto de una estrategia muchísimo mayor. ¿Qué interés puede tener alguien en secundar un bulo? Pues es un interés en muchas cuestiones, en muchos casos, es un interés político y es un interés económico. Revisaba esta mañana algunos datos, se puede hablar de la industria del bulo, de la industria del bulo porque es multimillonaria. Según un informe de NewsGuard y de Comscore, en Estados Unidos en el año 2021 la llamada industria del bulo facturó al menos 26.000 millones de dólares. Es decir, no es algo casual, es algo que provoca el enriquecimiento de muchos de los actores que generan, difunden y dan legitimidad a ese bulo. Con lo cual, habría que empezar a dejar de pensar en el bulo como una cuestión blanca, como una marca blanca. No, no, no. Es una cuestión planificada con el objetivo de hacer cambiar desde el estado social de la gente, desde el estado mental, el estado de ánimo social, que es importantísimo, desconectarlo de todas las autoridades y de todos los argumentos de autoridad, generar el desconcierto y provocar que en una sensación de caos total, absoluto, donde nada se puede hacer, aquellos que han propagado y que han creado el bulo consigan una rentabilidad política o económica. El bulo ha existido toda la vida. Toda la vida, es uno de los principales elementos de la propaganda desde hace siglos. Lo que sucede es que ahora podemos verlo, podemos identificarlo y la inmediatez de las redes sociales permite que lo detectemos y lo denunciemos en directo. Con lo cual, sí es cierto que estamos rodeados de bulos, pero para evitar caer en el desánimo, yo creo que se puede plantar cara y plantar batalla. ¿Cómo? Es muy difícil.
y probablemente habrá 50.000 caminos, sinceramente. Yo, después de reflexionar mucho sobre el bulo y sobre cómo podemos combatirlo, creo que se puede hacer básicamente al menos dos cosas. Ya digo, habrá muchas más. Pero creo que hay que dar la batalla por la credibilidad y creo que hay que ganarla. ¿Quiere decir que no nos vayamos a confundir? No, los periodistas nos confundimos y cometemos errores, pero no tenemos mala fe. Si tenemos la mala fortuna de cometer un error, tenemos que disculparnos y decir, ha sido un error, lo sentimos, la información correcta es eso. Punto. No es un bulo. Es una información que se nos ha colado, que no nos hemos dado de forma correcta y que corregimos. No hay mala fe. Y segundo, yo creo que tenemos que cuidar, tenemos que defender a los compañeros que lo están haciendo bien. ¿Y cómo les defendemos? Pues tenemos que crear las condiciones económicas y salariales para que sigan informando en la libertad que lo están haciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, cada vez que alguien les señale por hacer las cosas bien, tenemos que salir en tromba a defenderles. Porque solo así vamos a salvaguardar el periodismo y aquellos periodistas que defienden la profesión de los bulos, de todos aquellos que les señalan precisamente por hacer su trabajo. Los verificadores, me preguntabas. Sí, muy difícil, es una realidad que viene con el bulo. Las entrevistas donde uno hace lo que tiene que hacer. Es cierto que yo lo he hecho siempre. A mí me sorprendió tanto como al resto del país que fuese noticia, que se hiciese eso. De hecho, yo salí de esa entrevista sin pensar que había pasado nada raro. Yo me senté y seguí. No había hecho nada extraordinario para mí. ¿Qué sucedió? Que Alberto Núñez Feijóo en esa entrevista me dijo una mentira que había estado repitiendo continuamente durante la campaña electoral. No es que yo fuese una periodista muy rápida y lo captase en ese momento. No. De hecho, si uno ve las imágenes de la entrevista, yo miro un papel porque en ese momento no me creo que me esté reproduciendo el mismo bulo, la misma mentira que había dicho durante la campaña electoral a otros compañeros. Y cuando vi que me la estaba intentando colar, le dije, pues no es cierto. No es cierto. Si en ese momento Alberto Núñez Feijóo hubiese dicho, bueno, pues es cierto, tiene usted razón, pero vamos a seguir avanzando, pues podríamos haber entendido que no tenía el ánimo, digamos, de mentir. Pero no es lo que hizo. Pero sí, a mí me sorprendió tanto como al resto del país y al resto de la profesión que esto fuese noticia. O sea, que eso de que a veces no tienen consecuencias, tiene una consecuencia. Ya. ¿Ah, sí? Pues, por supuesto. Sí, o sea, es... Se inicia el debate. Podría funcionar, sí. Bueno, tú hablas de otra cosa. Tú hablas de tu vivencia dentro de un medio de comunicación cuando quieres llevar a pantalla o llevar delante del micrófono una información, entonces eso te pasa a ti una factura, ¿no? Yo hablo de que hoy en día, desde un medio de comunicación, se puede llamar la atención sobre lo que está haciendo otro que está poniendo en marcha un bulo. Quiero decir, porque que los medios de comunicación hemos estado callados durante años mientras otros compañeros con nombre y apellidos, con una mancheta de un periódico, ponían en marcha bulos, esto es así. Hoy en día nosotros podemos señalar a otro medio de comunicación y decir, esta noticia que está poniendo este medio de comunicación no puede entrar en el relato de la actualidad porque es un bulo y es mentira. Y esto que hace unos años se nos habría llevado por delante, hoy en día no sucede. Ahí es donde yo discrepo. Claro, sucede ahora menos que antes. ¿Pero tú tienes algún problema para que desde tu medio de comunicación puedas criticar lo que está haciendo un medio de comunicación diciendo está lanzando un bulo? Porque esto es a lo que yo me refiero, no a lo que nos sucede a cada uno internamente dentro de nuestro medio de comunicación. Yo solo puedo hablar de determinados medios. Esa es la respuesta. Y te aseguro que si mañana gana el PP porque hay una moción de censura, tú estás en la calle el lunes. Pero no quiero adelantarte algo que no sepas. O sea, no van a esperar al martes. El lunes no te va a funcionar la tarjeta del... Yo estaba en Televisión Española. Este programa era en Televisión Española. Además, tuvimos la desgracia que, claro, como la derecha estaba encantada, porque éramos rojos de solemnidad, y el PSOE era el conjunto complementario, pues nadie escuchaba. Te digo esto porque El País, al que yo tenía una entrevista prevista, porque era un programa que molaba, era un poco el broncano entonces. Entonces, me habían hecho una entrevista de doble página. Justo la tenía pactada al día siguiente que nos echaron. Y dije, cojonudo. Y vino, este señor se llama Antonio Albert, que yo conocía. Y entonces le dije, mira, ha pasado esto y entonces la entrevista va a ir de esto.
Te lo digo porque si no, no perdemos tiempo y me voy a mi casa. Me dijo, no, no, no. Estuvimos 2 horas, traca, 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 traca. No se publicó. No se publicó, la entrevista no se publicó. Salió una cosita pequeña que decía que el programa ha salido, unos dicen que es censura y otros que no. Esto fue todo lo que dio El País. Entonces, quiero decir, las cosas tienen consecuencias y solo dependes de la generosidad de la persona que está al frente. O sea, aquí, a diferencia de otras televisiones públicas que por lo visto sí tienen más poder los profesionales, tú esta semana vas aquí exclusivamente o bien de hasta qué nivel está cagado el responsable, que se cree que pierde el cargo, porque luego hablando resulta que nos despidieron por si acaso, perdía yo mi puesto, nada más. O de que efectivamente toca una dirección que ideológicamente es un poquito más afín, Wyoming. pero nada más. Sobre esta cuestión, claro, a mí me... Pero un segundito, Sí, un segundito. Si a mí... No me si a corrijas, mí- ¿eh? No, no, no. Lo digo, Yo no lo soy digo su por hijo. lo de, lo digo por lo de la tarjeta. Probablemente muchos periodistas puedan llegar a tener la sensación de que tienen que agachar la cabeza y tragar un bulo porque el lunes la tarjeta no les va a funcionar. Este es el problema que tenemos. O sea, si un periodista agacha la cabeza y traga y le da igual pasar una información que es un bulo, porque cree que su tarjeta no va a funcionar el lunes, es un problema. Por eso digo que hay que ofrecer las condiciones, entre otras cuestiones económicas y de protección, para que ese periodista pueda hacer su trabajo. Es que sin esas condiciones no puede hacerlas. Claro. Eso por un lado. Pues Y por son otro sindicatos de lado, periodistas. y por otro lado, Claro. no podemos permitir que a un compañero le echen por una cuestión de censura que él denuncia públicamente. ¿No podemos permitir? No, no podemos. Los periodistas tenemos que defenderlo. O sea, que un compañero salga de un medio de comunicación denunciando que ha sido censurado y que le echan y pierde su puesto de trabajo por eso, es algo que esta profesión no debería permitir. Por eso he dicho, se necesitan 2 condiciones. 1, generar las condiciones para que los periodistas trabajen y 2, que los periodistas salgamos en tromba, pero en tromba, cuando a un compañero le pase eso, sea del medio de comunicación que sea. Eso es importantísimo. Pues para yo mí. creo que hay una manada de periodistas que están deseando salir en tromba para que tú no vuelvas a salir. Periodistas, porque aquí se ha dado una situación perversa. Perdonad, y con esto concluyo que no quiero yo, porque es que, claro. Mira, te voy a contar, Yo vuelvo creo a que mi la gente caso está encantada. concreto porque yo creo que es un paradigma de cosas que ocurren, porque yo no tengo filtro. Y entonces mi caso es muy raro. Bueno, yo solo hago una entrevista al año más o menos, que es para un programa que se llama La Sexta Noche, y me explayo. Entonces me hacen preguntas, yo qué sé, para sacar titulares. Bien, la última vez que hice una entrevista, el programa es el sábado por la noche. El lunes, El Español, bueno, 3 diarios de tirada nacional, me sacan en portada con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la entrevista. O sea, en ninguna dicen, como dije yo, que le mandé un mensaje al presidente del Tribunal del Consejo General del Poder Judicial, que había sacado déjennos en paz. Le dije, por favor, déjennos en paz a los ciudadanos. Los ciudadanos queremos vivir en paz y usted es parte de que esto no ocurra. Bien, no decían nada de eso, que me hubiera encantado, porque se hubiera hecho difusión. O sea, que me hubieran sacado titulares. No, los 3 diarios hacían lo mismo. Sacaban mis propiedades como si fueran robadas. Porque mis propiedades, tú te vas al registro, creo que cuesta 2 pavos, y te salen una lista. Bueno, pues, y luego hemos descubierto que en Villalba no sé qué, investigando, ¿qué cojones investigando? Si tienes una lista ahí, eso es público. Bien, 3 portadas me dedicaron y ninguna con el contenido. El mensaje es claro, cállate, imbécil. Este es el mensaje. Entonces hay gente que está dispuesto a asumirlo o no. Y con respecto a lo de los periodistas no podemos consentirlo. Cuando he contado lo del País era porque un mes antes esto no hubiera sido posible. O sea, toda una redacción callada porque echaban a 2 compañeros que simplemente no querían firmar un artículo que no era suyo. O sea, que no es la consecuencia del artículo lo que les lleva al despido, sino firmar una cosa que no es suya y que el periódico se niega a firmarla porque es una vergüenza. Fueron despedidos ante el silencio de todos los compañeros. ¿Cómo no voy a estar contigo? ¿Cómo no voy a estar contigo? Te digo que es que la situación es muy otra. Y aquí ahora se ha creado, esto te quería decir, he contado mi caso, no porque yo esté especialmente dolido, sino que precisamente el periodismo
o los medios de comunicación, que deberían ser el primer baluarte de la defensa de la libertad de expresión, se han convertido en el principal enemigo de la libertad de expresión. Y estamos viviendo un tiempo realmente jodido en este orden, porque no es el lobo cuidando de los corderos, son lobos persiguiendo a otros lobos. O sea, se está convirtiendo esto en una guerra muy extraña y como decía muy bien Josep Fontana, el futuro es un país muy extraño. Yo estoy de acuerdo, pero es complicada, la situación es muy complicada. Hay quien podría decir, Wyoming, que eso que comentas precisamente de aquellos periodistas a los que querían obligar a firmar una pieza periodística que no habían escrito, ya no pasa, ya no ocurre en esta profesión. Yo mismamente conozco casos similares, incluso en medios que se dicen a sí mismos progresistas. Yo creo que hay que tener mucha cara dura para mentir, porque, claro, planteaba ahora Wyoming, ¿no?, que ha sido víctima, él en concreto, de muchísimas mentiras, muchísimos bulos. Claro, es que probablemente a muy poca gente de nosotros, si es que hubiese alguno en esta sala, se le ocurriría salir delante de un gran medio de comunicación de masas y decir una salvajada de esas características. Entonces, primero, para mentir hay que tener mucha cara dura. Decía Wyoming, al intermedio nunca le ha caído una demanda por mentir. Claro, es que los que generan el bulo contra aquellos que luchamos contra los bulos, precisamente, no encuentran una tacha en nuestra labor. Entonces, ¿qué hacen? Van a lo personal. Porque es cierto que hay una forma de anular a un periodista, que es contratarle para un gabinete de comunicación, la otra es hundirle personalmente. Y cuando un periodista, que además es precisamente consciente de cuál es el poder de los medios de comunicación de masas, se ve como el protagonista de un bulo en el epicentro de una polémica, es consciente de todos los medios de comunicación de masas que están sacando esa información o desmintiéndola o que se ponen en contacto con uno para intentar desmentirla, cómo se replica a la velocidad del rayo el bulo por los medios de comunicación, pues es cierto que los periodistas, que no tenemos por qué ser superhéroes, podemos decir, oye, yo doy un paso atrás, esto a mí no me conviene, ¿no? Creo que es el momento de decir que van a tener que esforzarse un poquito más, sinceramente. Porque vamos a estar aquí para desmentir bulos el tiempo que haga falta y se inventen las mentiras que se inventen sobre nosotros mismos. Pero no nosotros que estamos en este escenario. En este país hay periodistas extraordinarios, que quizás no en la primera línea o de forma no tan visible, pelean contra los bulos cada día. Entonces, primero, la salud del periodismo yo creo que es buena y que tenemos que abrir aún más el camino para que los compañeros puedan informar, en fin, con comodidad, que tenemos que defenderles. Pero hay que decir que tenemos que realizar una declaración de intenciones. Aquí está Wyoming, después de todo lo que le ha pasado. ¿Qué más declaración de intenciones queremos? Vamos a seguir combatiendo los bulos, aunque se inventen cualquier bulo personal. Si a poder ser puede ser un bulo un poquito más sofisticado, pues, hombre, por lo menos pensaríamos que le están dando 3 o 4 vueltas a la cabeza. Ni tan siquiera es eso. El bulo, cuanto más burdo es, mejor corre por las redes sociales y mejor corre por los medios de comunicación que quieren hacerse eco del bulo. Pero si cada uno de nosotros, cuando leemos un titular, de verdad nos paramos a pensar, sinceramente, 10 segundos, no es invertir mucho de nuestro tiempo, y reproducimos ese titular, probablemente nos lleve a la risa. Que se esfuercen un poquitito más. No nos vale con estos bulos para apartarnos de la profesión.